Se dispersan los casos, decía la funcionaria, y sí, claro, recordarán ustedes que en el norte de la provincia de Santa Fe venían con muy buenos registros en el mes de junio, en el mes de julio, después comenzaron a dispararse en agosto, si bien no con la magnitud o la importancia o la gravedad que se da en el centro norte, pero no por eso dejan de ser preocupantes. Eso hay que sumarle que también hubo funcionarios que se contagiaron, como por ejemplo el intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, que tiene la gentileza de atendernos a través de una videollamada. ¿Cómo le va, intendente? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos a ustedes. Bueno, gracias igualmente. Bueno, cuéntenos un poco, ahora ya tiene el alta, ¿no? Pero con un diagnóstico que, claro, sí. Un diagnóstico que se le confirmó, ¿cuándo? ¿De qué modo? ¿Con qué síntomas? Bueno, yo estuve en la ciudad de Santa Fe un día jueves haciendo gestiones. Estuve básicamente en 3 lugares porque los últimos viajes a la ciudad capital los hacíamos para cosas básicas e indispensables, ¿no? Tratábamos de no viajar y al contrario de lo que un intendente hace normalmente, que es pedir audiencia, pedir reuniones, solo hacíamos las cosas esenciales, ¿no? Así que fui un día jueves, estuve en 3 lugares, en Casa de Gobierno, en Catastro y por el tema de cloacas. Me volví el mismo día a la ciudad de Avellaneda, pasó el fin de semana y el día martes a la mañana, cuando vine al trabajo, me empecé a sentir mal, me fui a mi casa, me tomé la temperatura, tenía 37,5 y bueno, inmediatamente llamé a nuestra médica que trabaja con nosotros en la comisión de emergencia y ya dispuso el hisopado para el mediodía, ¿no? Así que bueno, y al otro día a la noche me enteré que era positivo. Claro, por lo que usted está diciendo, yo infiero que digamos el nexo o el contagio se produjo aquí, por la actividad que usted desarrolló a lo largo de tantas horas en el departamento La Capital, porque en realidad se generó polémica también y otras personas argumentaban que ese contagio se podría haber dado en el marco de las marchas, las protestas y los banderazos de las que usted participó. No, porque acá no había casos hasta ese momento, ni en Avellaneda ni en Reconquista había casos. Hubo sí, pero ya hace un par de meses, de Avellaneda hubo un caso, pero que era una persona que estaba trabajando en el Chaco, hizo su cuarentena allá. Por lo tanto, hasta ese momento que yo estuve de viaje y durante todo el fin de semana, en realidad no había casos en nuestra región, digo, el área metropolitana, Avellaneda, Reconquista y las comunidades vecinas, ¿no? Por lo tanto, todo indica que me contagié en Santa Fe, donde si bien todavía no había circulación comunitaria, sí venía durante varios días teniendo casos positivos, ¿no? Claro. Me pregunto por el estado de salud suyo ahora, se lo ve muy bien, pero también qué es lo que pasó con su familia, si hubo, digamos, contactos estrechos que también se contagiaron, que también adquirieron el virus, o gente del gabinete, por ejemplo. Bueno, en realidad yo, por lo que indica la situación, contagié a mi esposa, Nati, a mi hijo Fauto, que tiene 9 años, y a mi empleada, o sea, 3 personas que con mi familia convivimos, y mi empleada que fue de esos días, desde el contagio, 2 días a trabajar, a un cuñado y a un amigo. Son 5 personas de manera directa que yo contagié el virus, ¿no? Y después esas personas tuvieron algunos contagios más, en total creo que fueron 11 o 12, el total, ¿no? Con los míos y con las personas que, digamos, de mi entorno. Pero por suerte, se trabajó muy bien desde el área de salud nuestra, como también desde el área de salud de la región, junto con el SANCO local y el 107, porque en definitiva en 14 días, que es el periodo de contagio, se cortó la cadena, ¿no? Y eso tiene que ver fundamentalmente, obviamente, con el trabajo que se hizo desde el sistema de salud, pero también tiene que ver con la colaboración de las familias que estuvieron aisladas, que eso es fundamental, así como me tocó a mí tener síntomas y aislarme inmediatamente, todas las familias que tomaron contacto conmigo se aislaron, sean positivos o sean negativos, porque en definitiva la gran mayoría fue negativo. Obviamente no hubo gente de la marcha, ni tampoco hubo gente del municipio contagiada del ámbito laboral, solo del ámbito familiar estrecho. Y ese aislamiento es el que
produjo que esa cadena se corte inmediatamente, ¿no? Y yo creo que va a ser el camino que tenemos que seguir de ahora más, porque si nosotros pensamos que vamos a convivir con el virus, durante, no sabemos si hasta fin de año, o hasta principio del año que viene, o hasta mediados del año que viene, lo más importante es eso, ¿no? Que cuando a uno le toque aislarse, realmente cumpla con ese aislamiento, porque eso es lo que protege a los demás. Dionisio, ¿cuál es el cuadro sanitario de la gente que vive en Avellaneda? Porque hasta el momento los reportes hablan de casos que se van sumando muy cerquita de allí, que es Reconquista, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa puntualmente en su ciudad? Hoy tenemos 2 casos positivos y unas 20 familias aisladas aproximadamente. Un caso positivo que viene con un contacto estrecho de un caso positivo de Reconquista y otro caso positivo de una empresa. Son los 2 casos positivos. Y en Reconquista creo que había 3 o 4, un poquito más, pero todavía es una situación perfectamente controlada, por suerte. Es decir, todos los casos están teniendo un vínculo y se puede hacer el seguimiento epidemiológico, que eso es lo más importante. Claro. ¿Ha afectado la pandemia la situación económica? ¿Ha tenido algún impacto allí? Bueno, sí, sobre todo en la primera etapa, ¿no? Porque vivimos una primera etapa, la verdad que bastante extensa, donde los recursos han caído drásticamente, especialmente marzo y abril. Después, a partir de mayo, se empezaron a recuperar y si bien no tenemos el nivel de recursos corrientes que teníamos previo a la pandemia, tampoco estamos tan lejos, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte en nuestra región que la mayoría de las industrias están relacionadas a los agroalimentos, que son industrias que no han parado durante la pandemia. Claro, consideradas esenciales, digamos, prácticamente. Son esenciales y por lo tanto las grandes industrias, las grandes generadoras de mano de obra y las industrias medianas y pequeñas, la gran mayoría está relacionada a la agroindustria, ¿no? Entonces, eso ha permitido que los ingresos locales, tanto de Avellaneda como varias comunas y municipios de la región, no hayan caído abruptamente. Obviamente, que al tener una dependencia mayor de los recursos de la coparticipación, eso se ha sentido, ¿no? Claro. La disminución de la coparticipación nacional y provincial se ha sentido muy fuerte, pero nosotros hemos trabajado mucho desde el punto de vista de los ingresos, pero también desde el punto de vista de los gastos, y hemos logrado equilibrar los números, inclusive en el mes más bravo, que fue el mes de abril. Claro. Bueno, Intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, lo vemos muy bien, nos alegramos, cuídese y bueno, gracias por este contacto con Telefe Noticias al mediodía. Muy amable, buenas tardes. No, gracias a ustedes por comunicarse. Sabíamos que en algún momento iba a venir, lo que no sabíamos que iba a venir de mi mano, de la mano del intendente. Pero bueno, hay que aprovechar estas experiencias para sacar conclusiones, para evitar los errores que uno cometió y obviamente para fortalecer aquellas cosas que se hicieron bien. Así que la verdad que nos vino muy bien para sobre todo tomarlo de experiencia, ¿no? Así que a disposición de todos ustedes y un gran saludo. Nos quedamos con ese mensaje de aprender de la experiencia. Gracias, Dionisio, muy buenas tardes. Luego. Adiós.